Quinta Marcelo Avelina, Virrey del Pino, La Matanza. Me encuentro con el maestro regador, Ale Panuncio. Hola, Ale. Buenos días, Mariano, ¿cómo estás? Un gusto encontrarnos en este sitio. En este día, el día de la inauguración del antigranizo, que estás instalando el riego, y el umbráculo de AgriFresh. Yo creo que primero en Argentina y no sé si primero en Sudamérica. En fin, acá hay una muestra de vanguardia tecnológica. ¿Nos contás un poco qué es lo que estás proponiendo como riego en esta estructura de antigranizo? Bueno, en esta estructura de antigranizo lo que se nos requirió fue armar un sistema de riego que tuviera capacidad en principio para regar cultivos de hoja. Acá hacen cantidades de lechugas diversas. Vamos a ir mostrando que aquí ya está plantada ahora la lechuga, todavía con alguna dificultad de suelo. Hacen repollo. Por allí hay espinaca. Hay espinaca. Y bueno, como querían simplificar la demanda de mano de obra, en lugar de ir al típico goteo de la lechuga, nos pidieron armar un sistema de aspersión, que son unos microaspersores que están colgados del techo, puestos a 4x4 y que van a generar una lluvia de 4,5 milímetros por hora. Cuando yo lo vi dije, parece un sistema antihelada. ¿Se parece? Se parece a un sistema antihelada con una diferencia, como el caudal operativo que tiene la bomba que está acá sirve para regar 1/6 de las 3 hectáreas que hay acá, y el riego por aspersión para control de heladas básicamente tiene que funcionar todo el tiempo como método activo. Esa función no la podría cumplir, pero sí puede ser lo que sería un método de control pasivo. El método de control pasivo implica regar antes de la helada, y esos metros cúbicos de agua que se incorporan a la temperatura que se incorporan de la perforación, que es acá el acuífero Puelche tiene una temperatura del agua de 18 a 20 grados. Le agrega para que aguante la noche sin helarse. Exacto. Entonces, para que libere ese calor a lo largo de la noche y no llegue a helarse a nivel del piso. Entonces esas heladas suaves que pueden ocurrir, vamos a tener esa fuente de calor como para contrarrestar esas heladas suaves. Si a la vez pensamos que la malla puede cumplir algún rol adicional, entonces nos encontramos con que, bueno, desde el punto de vista del frío puede cumplir una función. Pero volviendo a lo del riego, ese riego por microaspersión, cuando la lechuga tenga un tamaño suficientemente grande, es probable que no sea bueno regarlo por ese método, sino regarlo por abajo por goteo. Por eso este sistema es de goteo, que no están puestas las cintas todavía, y de microaspersión. Cuando el cultivo está joven como ahora, vamos a regar por microaspersión. Y luego, más tarde se va a poner la tubería de goteo, lo más tarde posible que se pueda, porque como se hace un escardillado mecánico, eso es incompatible con la tubería de riego por goteo. Entonces la tubería de riego por goteo se va a poner solo cuando sea imprescindible al final. La gota que emite este microaspersón es lo suficientemente grande como para no evaporar nada en la caída desde el techo hasta el suelo. Bueno, estos son microaspersores, porque están los microaspersores, que es un aspersor pequeño con un elemento que gira y tiene un chorro. Y están los microjets que tiran chorros, jet es chorro, ¿no es cierto? Estos son microaspersores. Pero dado que van a funcionar a una presión elevada, la idea del diseño es que, si bien pueda modificar la humedad ambiental, ¿va a bajar algo la temperatura? Claro, pero que las gotas no sean ni tan chicas para tener problemas de deriva ni evaporación, y ni tan grandes como para golpear el suelo. ¿Y eso cómo se logra con el gotero? ¿El no, diseño del gotero? No, ¿O de la presión? Lo de la presión es así. Nosotros esto tiene todo un diseño hidráulico y una bomba que tiene una curva. Aquí está el equipo armando. Ahí estamos armando el cabezal de riego. De presión, de riego, de dosificación y de bombeo. Todo y de bombeo. Como toda curva tiene una bomba, como toda bomba tiene una curva, que tiene una relación caudal-presión que a medida que va dando más caudal da menos presión y viceversa, nosotros habilitamos la cantidad de sectores tales para que nos dé la presión adecuada con las gotas de tamaño, con el tamaño de gota que estamos buscando. Eso, digamos, es una cosa apasionante para hacer. Yo lo hago hace casi 40 años. Cuando eran las quintas del tiempo de los portugueses, en el verano se iban, en el invierno se regaba a veces con aspersión con un camellón, y en el verano se hacía una cancha con un cantereador, pero se regaba por aspersión desde emergencia hasta cosecha. No se preocupaba que cayera gota sobre la planta, aunque estuviera hecha. ¿Por qué? O se dejaba de regar al final. Yo creo que la tasa de aplicación de esto es diferente a la de un aspersor grande, pero en muchos cultivos, por ejemplo cultivos que hacemos en contenedores, nos ocurre que cuando ponemos la aspersión, vemos que el efecto del canopeo de la planta, tirando el agua fuera de la maceta, es más de lo que nos imaginamos. Esto no lo dice en ningún libro, pero bueno. ¿Hay un desperdicio muy grande? Yo diría que el agua no cae dentro de la maceta o dentro del contenedor, entonces en principio no estamos satisfaciendo las necesidades de riego de la planta y la estamos mojando.
y las horas de hoja mojada no son buenas para casi nadie, ningún cultivo. A Entonces, diferencia de la fertilización foliar, el riego vía foliar no es una buena forma de regar una planta. Lo que ocurre es que como acá el riego, esto más o menos se evapora 7 milímetros por día. Entonces, como la idea es que siendo que sus raíces son someras, nosotros tenemos que tener el agua en ese punto y no mucho más, el riego es muy frecuente. Y a ningún cultivo de este tipo le vendría bien ser mojado continuamente porque sí. Entonces, al comienzo, todo bien. Después, cuando tengo una planta como las que sabe tener Marcelo en la quinta, que son gigantescas y hermosas, yo digo, va a quedar mucha agua dentro de la planta. Y me suena que eso no va a ser bueno. Ahí seguiría por goteo. Nos vamos a comer un chorizo que está la gente por allá y venimos en 15 días cuando ya estén regando por arriba y con las plantas grandes. Con todo gusto, Mariano, muchas Abrazo, gracias. Ale, Muchas felicitaciones, gracias. felicitaciones.